El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En la carta que encontramos en Apocalipsis, dirigida a la iglesia de Éfeso, Jesús destaca todas aquellas cosas que la iglesia está haciendo de forma correcta. Sin embargo, reprocha una esencia que han dejado de lado en su servicio. No todo está mal, pero hay algo que mejorar y que corregir. Bienvenidos. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Versículo 4 del libro de Apocalipsis o Revelaciones, en el capítulo 2, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pues tú me amaste a mí, eres grande, Dios. Cuando estudiamos estos versículos, nos damos cuenta de que la iglesia de Éfeso posee varias condiciones, atributos que cada iglesia, cada congregación, que la iglesia de Cristo debe poseer. Sin embargo, el Señor, que conoce todo y que, como lo relata los primeros versículos de este capítulo 2, Él anda en medio de los 7 candeleros. Jesús camina en medio de la iglesia. Él conoce todo. Y mire, qué lindo es darnos cuenta de que el Señor Jesucristo destaca aquellas cosas que se están haciendo bien. Él dice: yo conozco tus obras. Y si usted tiene la posibilidad de adentrarse en lo que está señalado en estos primeros versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de que son elogiables, destacables las acciones que está haciendo la iglesia de Éfeso. Pero hay una cualidad que el Señor reprocha, que es una cualidad que también debe mantenerse en nuestra vida, que es el amor con el que nosotros hacemos las cosas. Fíjese que Jesús le dice: pero tengo algo contra ti. A toda esa lista de cualidades que la iglesia de Éfeso tenía positivas, aparece una deficiencia. Nos preguntamos, bueno, ¿qué habrá pasado entonces con la iglesia de Éfeso? Que ahora Jesucristo les está reclamando que ellos han perdido una esencia. Quizás algo que podríamos describir hasta como el motor para hacer las cosas, el sentido. Como que el fervor se ha ido apagando, como que ellos entraron en un costumbrismo, ellos entraron en una habitualidad, ellos entraron en un activismo. Hacen cosas, tienen un celo, tienen discernimiento, pero hay una esencia que Jesús reprocha, que el amor que ellos hoy día están presentando no es el mismo amor que cuando ellos se hicieron cristianos. Y sabe, esto nos toca pero profundamente cuando nosotros nos analizamos a nosotros mismos y revisamos cómo está nuestro servicio al Señor. Es que cada uno de nosotros también tiene una historia, especialmente los que ya llevamos algunos años sirviendo al Señor. Yo me recuerdo perfecto cómo fue cuando nosotros como familia comenzamos a servir al Señor. Fue después de que el Señor hiciera una obra maravillosa de sanidad en la vida de mamá.
fue después de que el Señor dijera la última palabra ante un cuadro donde los médicos ya habían dado su veredicto, ya habían dado su diagnóstico final. Dios dijo otra cosa. Y de ahí comenzamos todos a servir al Señor. ¿Por qué será que en el servicio, en el caminar, en nuestra experiencia con el Señor, pareciera que comenzamos con el tiempo a hacer ya cosas de forma automática? Como que sin darnos cuenta comenzamos a perder ese fervor, ese primer amor que Jesús reclama de su iglesia. Y me llama la atención esto, porque al ver el significado de fervor, fíjese que señala el diccionario lo siguiente: celo ardiente hacia las cosas de piedad y religión. Entusiasmo o ardor con que se hace algo. Ahora, insisto, no es que la iglesia haya dejado de trabajar. No es que la iglesia haya dejado de servir, pero la iglesia ha dejado su primer amor. Y qué grande es esto, porque lo dejó. Y cuando dejamos algo lo podemos volver a recuperar porque está ahí. Sabemos dónde está. Y Jesús le dice lo que la iglesia de Éfeso tiene que hacer para recuperar ese primer amor. Y eso es lo que la iglesia hoy en día necesita también recuperar. En estos días, revisando unas declaraciones de un ex satanista, un hombre importante en responsabilidad en el satanismo, que se convirtió a Cristo, él decía que cuando los cristianos dejábamos de orar, él tenía la posibilidad de actuar, él tenía la posibilidad de entrometerse alrededor de la vida de los cristianos cuando se dejaba de orar. Es que cuando se deja el primer amor, ya ni se ora de la misma forma como se oraba al comienzo. Todos tenemos una historia. Todos los que hoy día servimos al Señor nos recordamos cómo fue ese primer tiempo. Nos recordamos que no nos importaba a qué nos enviaran a hacer dentro de la iglesia. Lo importante era estar, lo importante era servir, lo importante era ser parte. Queríamos servir al Señor y hacíamos las cosas por amor al Señor. Si yo me recuerdo perfecto, cuando estaban esos ciclistas en la ciudad de Gualañé, en la 7ª región de Chile, provincia de Curicó. Ahí también, en mis primeras actividades de servicio al Señor, que fue entregar tratados, ahí estaba yo, junto con los ciclistas. Pese a que no era ciclista, pero quería hacer algo, porque estaba ese entusiasmo, estaba ese fervor, algo había que hacer. Había que estar ahí, había que estar presente, había que estar trabajando. Uno quería formar parte. Y yo ahí estaba, entregando los trataditos a la gente. A persona que veía, le entregaba ese tratado. Ahí estaba ese primer amor. Ahí estaban esas primeras experiencias con el Señor. Poco conocimiento, pero lo poco que uno iba recibiendo al comienzo, de a poquito, lo iba introduciendo, lo iba poniendo en la práctica, porque estaba interesado en poder servir al Señor lo mejor que se pudiera. Y había ese entusiasmo tan grande de querer estar, de querer servir, de querer participar en las reuniones, de encontrarse con los hermanos. Y sabe, yo recuerdo, y tengo tantos recuerdos, que gracias al Señor se mantienen vivos en mi memoria, de tantas cosas que marcaron mi vida. Yo quisiera que me permita mencionar algunas y honrar a algunos hombres, a algunas mujeres, lo que hicieron para marcar y ser instrumentos de Dios, para marcar mi vida desde temprana edad. Uno de esos hombres fue el hermano Hernán Trejo. Él era el jefe de los ciclistas.
Él fue el instrumento que el Señor usó para orar por mamá y que mamá sanara. Él fue el instrumento de Dios. Hasta el día de hoy, gracias al Señor, existe una cercanía, existe una confianza con Él, con su familia. Que Dios bendiga la vida de este varón. Sigue sirviendo al Señor, ha tenido que enfrentar diversas situaciones, pero ahí está sirviendo. Ahí está en la obra del Señor, dispuesto al Señor, dispuesto a servir. ¿Sabe? Y me recuerdo siempre a la hermana Alicia Flos. Bendecimos la vida de esa mujer, porque siendo un niño yo llegaba a la iglesia atravesando la ciudad entera. Y sabe, ella tenía disponible su medio de movilidad para llevarme de vuelta. ¿Sabe cuál era ese medio de movilidad? Era su bicicleta. Y me recuerdo tan exactamente cómo eran esos trayectos, y que yo iba en esa parrilla trasera de la bicicleta con mis manos apoyados en los hombros de esta hermana Alicia. Mire qué tremenda enseñanza, porque a veces limitamos lo poco que tenemos para darlo porque decimos es muy poco. Ella tenía ese medio de movilidad. Porque aquí aprendemos otra cosa. Hay que ser humilde para recibir, pero también hay que ser humilde para dar. Esto es lo que tengo. Gloria a Dios. Y eso era de bendición. Yo era un niño. Que Dios bendiga la vida de la hermana Alicia Flos. ¿Sabe? Me recuerdo también la vida de un hombre que ya partió a la presencia del Señor. Y me debo recordar porque justamente fue en un cuadro, en un marco de un día muy lluvioso, donde había que estar en la reunión, había que asistir a la reunión. Y yo me acuerdo de ese primer día, de cuando yo asumí mi responsabilidad en el coro. Llovía intensamente sobre la ciudad. No había un vehículo en ese tiempo. Lo que había era la bicicleta. Entonces, para proteger la guitarra en la funda, a la espalda, y sobre eso la campera, la casaca para proteger la guitarra. Estaba lloviendo, llovía torrencial. Tomé la bicicleta y me fui a la reunión porque había que estar en la reunión. Había que ir. Y la motivación no era el que diría el encargado. La motivación de servir, la motivación de estar era el Señor. Había que estar. Y en el trayecto ahí hacia la iglesia, inevitablemente, por una lluvia intensa, ¿qué podía pasar? Se mojaba la ropa, especialmente el área de los pantalones. Y sabe, estar todo un culto con los pantalones mojados, pero ahí estaba uno porque sentía el gozo de servir, la alegría de estar ahí sirviendo al Señor. Estaba ahí ese fervor, estaba ahí ese primer amor. Y me recuerdo, al terminar uno de esos servicios, viene el hermano Santiago. No se me olvida nunca. Y que mientras estábamos los pocos que habíamos asistido a ese culto, él dice, el Señor va a hacer grandes cosas con este joven. Es maravilloso recordar eso. Es maravilloso entender que hemos podido vivir quizás en la rapidez de los años, cómo transcurre el tiempo. Pero hemos podido tener experiencias con el Señor, de estar ahí, de servir. Y de servir porque hay algo que viene desde adentro. Hay una necesidad que surge del corazón. Es que cuando se está agradecido con el Señor, queremos demostrar esa gratitud con el Señor. Queremos motivar a los demás a que estemos, a que sirvamos. Había que estar. ¿Sabe? ¿Para qué hablar también de otro de estos grandes hombres que uno ha podido conocer? Un hombre que quizás nunca pisó una universidad, una facultad para estudiar. Sin embargo, nos daba clases de humildad. De los hombres que yo conozco, debe ser uno de los hombres más mansos que he conocido.
el hermano Héctor Castillo. Ese hombre marcó mi adolescencia y parte de mi juventud con sus consejos. Siempre había en sus labios y hay una palabra sabia, una palabra de Dios, una palabra de bendición, una palabra para fortalecer un hombre que hoy por hoy tiene aproximadamente 70 años. Y ahí está sirviendo, un hombre que no quiere apartarse del Señor, un hombre que ha tenido que enfrentar diversas situaciones en la vida, pero ahí está sirviendo, ahí está haciendo lo que Él puede hacer. Yo sé que hay muchos hombres más que podía citar, de los cuales podría hablar, y mujeres, pero yo quisiera hoy día honrar a estas personas y honrar la memoria, como decíamos, de este hermano Santiago, que ya partió a la presencia del Señor. Fueron gentes que marcó mi vida. El primer amor. Cuando comenzamos a servir al Señor, cuando no importa que nos citaran a temprana hora en la mañana, en la madrugada a orar, pero había que estar presente ahí junto con los hermanos, porque estaba ese anhelo, estaba ese deseo de querer servir, de querer estar con los hermanos en la fe. Y sabe, la Biblia dice, Jesús hablando, ha dejado el primer amor. Otra versión dice, no me amas de la misma forma que me amabas cuando te hiciste cristiano. Es que eso tenemos que recuperarlo. Eso tenemos que ir por ello. Por eso el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros que volvamos a hacer aquellas primeras obras. Le dice que se arrepienta. Porque ellos están haciendo las cosas. Ellos están sirviendo al Señor. Pero el Señor extraña algo. Algo les hace falta. Por eso Jesús le dice claramente, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. O sea, está al alcance de nuestra mano, está ahí, podemos ir por ello, tenemos la posibilidad, podemos decir, o alguien puede decir, bueno, vamos a orar. Jesús dice, recuerda, hay algo ahí en la mente, hay algo ahí en el corazón, recuérdalo, recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de actitud. El arrepentimiento es una media vuelta en 180 grados. Es un cambio. Y vuelvo a decir, ¿por qué es importante hablar de esto hoy? Porque la iglesia de Éfeso estaba haciendo cosas bien, pero había algo que estaba deficiente. Algo que era esencial, algo que era importante, porque el Señor no solo quiere que nosotros hagamos cosas para Él, sino que todo lo que hagamos esté marcado por el amor y por ese primer amor. Un amor que no cuestionaba tanto, un amor que no seleccionaba a los hermanos, un amor que no nos aislaba en un grupito en la congregación, porque queríamos compartir con todos, a todos los encontrábamos lindos, eran nuestros hermanos en la fe, los extrañábamos, cuando alguno faltaba queríamos saber qué había pasado, no nos daba lo mismo. Hay una esencia que no tenemos que perder, iglesia, que dice relación con esta sencillez que nos da ese primer amor. Ese primer amor que, ¿sabe?, no nos llevaba a andar a la defensiva. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sabe de quién está hablando? No sabe con quién se está metiendo. No, porque sabíamos que había uno más grande que andaba con nosotros, porque sabíamos que había uno más grande que nos hacía justicia, porque sabíamos que lo que esa persona necesitaba era misericordia, al igual como nosotros un día también la recibimos. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué fue lo que nos ocurrió? Que comenzamos a perder aquello, que comenzamos a dejar eso de lado. Por eso fíjese,
que es llamativa esta palabra que Jesús le dice a Éfeso y que Jesús te dice a ti y me dice a mí: arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio de mente. Porque, ¿sabe? A veces tenemos tanta costumbre, tenemos tanta habitualidad que hemos perdido la sensibilidad. Hemos dejado ese primer amor. Nos hemos vuelto una especie de profesionales en lo que hacemos. Ya sabemos el orden de las reuniones. Ya sabemos más o menos qué va a decir ese hermano, qué va a decir esa hermana. Ahora, como sabemos un poquito más de las escrituras, bueno, nos creemos quizás hasta a veces superiores y hemos perdido esa sensibilidad de la cual Jesús dijo que si un niño ponen por delante, a él debemos recibirle. Está ahí ese primer amor. Está al alcance de nuestra mano. No depende solo de Dios, porque el Señor lo dice claramente: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Está la posibilidad. Está al alcance de nuestra mano. Lo podemos hacer hoy mismo, no mañana. No porque te sonó lindo la palabra, sino que no, yo lo necesito, sí. Yo he perdido esa sensibilidad. No me siento con esa misma entrega. No me siento con esa misma pasión. No me siento con ese mismo fervor de cuando comencé. Me he vuelto quizás un religioso, una religiosa, pero hoy decido recuperar ese primer amor. Hoy decido volver a esa comunión, a ese secreto, a esa intimidad con el Señor. Hoy decido arrepentirme y volver a hacer aquellas primeras obras. Dios te bendice. Recuerdos han quedado de momentos ya pasados que no olvidaré. El gozo que sentía cuando a mí venías y el fluir de tu amor. Recuerdo que oraba y allí tú me tocabas, llenabas tu mi ser, renovabas tu mi vida, curabas mis heridas, no lo puedo comprender. Quiero volver al tiempo aquel cuando nada importaba. Alabarte era mi devoción, tenerte era mi dicha. Quiero volver al tiempo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea,
dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.